¿Y si te revelara que las tragedias y romances vividos por los protagonistas de Perdidos en el espacio superan con creces cualquier guión de ciencia ficción escrito para el Júpiter 2? Más allá del brillo de la escenografía futurista y los trajes plateados en la intimidad de los camerinos, se cocinaban pasiones prohibidas, triunfos que nadie vio venir y adioses que se quedaron atrapados en el silencio de los pasillos. Han transcurrido ya 60 años, y mientras algunos de ellos continúan brillando en la industria, otros se transformaron en leyendas inmortales, tras dejar una marca imborrable en el firmamento. Hablemos de Guy Williams. Imagina por un instante al carismático líder de la expedición, el hombre que guiaba a la familia Robinson, decidiendo esfumarse del mapa justo en el instante en que el mundo entero coreaba su nombre y lo idolatraba sin medida. Aunque la historia lo recuerda como Guy Williams, su acta de nacimiento rezaba: Armando Catalano, un neoyorquino, nacido en 1924. Con sangre siciliana corriendo por sus venas para una generación entera fue el eterno zorro y para otra el estoico doctor John Robinson. Sin embargo, bajo esa capa de heroísmo y valentía latía un enigma que pocos lograron descifrar en vida. Al caer el telón de la serie, en 1968 Williams poseía lo que todos anhelaban: fortuna, prestigio y ofertas lloviendo sobre su mesa. Pero contra todo pronóstico lógico, dio un portazo definitivo. La industria no podía comprender cómo su galán más cotizado decidía darle la espalda a la maquinaria de Hollywood. ¿Fue acaso una profunda decepción, o tal vez un agotamiento existencial que lo empujó a buscar un rincón en el mundo donde pudiera despojarse del personaje y volver a ser un simple mortal? Ese santuario apareció en el extremo sur, en la vibrante Argentina. En tierras sudamericanas, Guy Williams trascendió la categoría de estrella para elevarse al estatus de deidad popular, un mito que caminaba entre la gente. No era extraño ver estadios repletos de fanáticos eufóricos ansiosos por verlo empuñar su florete una vez más, mientras los niños lo aguardaban con la ilusión de quien espera a un Salvador real. Su dominio del castellano, sumado a esa sonrisa que desarmaba a cualquiera, y su elegancia natural, lo consagraron como un ídolo adoptivo de la nación argentina. Buenos Aires le abrió las puertas como si fuera un monarca regresando a casa, y entre ovaciones interminables y el calor del público, tropezó con un amor intenso en la figura de Araceli Lizazo, una periodista casi 30 años menor que él, desatando un romance tan ardiente como cuestionado por la prensa de la época. Jamás regresó a los sets de grabación. Guy optó por una existencia marcada por la calma, lejos de los flashes, disfrutando de tardes largas y silenciosas. Gracias a su astucia financiera vivía con la tranquilidad de quien no necesita demostrar nada a nadie. No obstante, el destino le reservaba un epílogo dramático y solitario. Corría el mes de mayo de 1989, cuando las autoridades hallaron su cuerpo inerte en su apartamento del exclusivo barrio de Recoleta. Un aneurisma cerebral había apagado su vida súbitamente, y la soledad fue tal que pasaron varios días antes de que alguien notara su ausencia y lo encontraran. Fue un desenlace desgarrador para un hombre que en su apogeo había sido el centro de atención de millones de miradas alrededor del globo. Un final cargado de una poesía triste y silenciosa para aquel aventurero que tras dominar galaxias lejanas terminó conquistando el alma de un país ajeno. A pesar de ello, más de 3 décadas después, la esencia de Guy Williams palpita con fuerza en Argentina. Vive en los murales callejeros, en los documentales y en la nostalgia de la gente, demostrando que los verdaderos íconos, aquellos que saben retirarse manteniendo su mística, jamás perecen realmente en el corazón de sus seguidores. Por otro lado estaba Bill Mumy, mucho antes de que su voz madurara, antes de que el planeta entero lo identificara como el niño pelirrojo de la frase icónica "Peligro Will Robinson Bill", ya era una pequeña leyenda en la industria. Llegó al mundo en 1954 en San Gabriel, California, y apenas con 5 años de edad ya se desenvolvía con naturalidad
frente a los lentes de las cámaras. A los 10 años, el destino le entregó el papel de su vida, el joven prodigio del Júpiter 2, convirtiéndose en el corazón latente de Perdidos en el Espacio. A lo largo de 3 intensas temporadas, él encarnó la curiosidad inagotable y el coraje inocente que definían a la familia Robinson. Sin embargo, cuando las luces del set se apagaron en 1968, Mummy tomó un camino que muy pocas estrellas infantiles logran transitar con éxito. No se dejó tragar por el olvido. Lejos de vivir de glorias pasadas, se reinventó por completo. Mientras sus contemporáneos desaparecían, él continuó produciendo arte con una disciplina férrea y admirable. Ya en la década de los 90 dejó boquiabiertos a los críticos al transformarse en Lenier para la serie Babylon 5. Logró crear uno de los personajes más complejos, misteriosos y adorados de la ciencia ficción contemporánea, demostrando su madurez actoral. Su creatividad no tenía límites. Co-creó series como Casos Espaciales para Nickelodeon y prestó su voz para innumerables animaciones desde la serie animada de Batman hasta Ren y Stimpy. Pero su talento desbordaba la actuación. Bill se reveló también como un músico dotado, un compositor prolífico y un poeta sensible. Grabó múltiples álbumes, publicó libros y llegó a colaborar con la banda América, coescribiendo éxitos internacionales como You Can Do Magic. Pese a su evolución, jamás cortó el cordón umbilical con Perdidos en el Espacio. En el año 2016, junto a su gran amiga Angela Cartwright, lanzó el libro Lost and Found in Space, una obra cargada de memorias fotográficas inéditas y anécdotas que tocaron el corazón de los fans más veteranos. 2 años más tarde cerró el círculo con un cameo simbólico en el reinicio de la serie producido por Netflix, encarnando al Dr. Zachary Smith, un tributo conmovedor a su difunto amigo y mentor, Jonathan Harris. Hoy en pleno 2025, Bill Mumy cuenta con 71 años y sigue brillando. Reside en Los Ángeles junto a su esposa Eileen, su compañera de vida desde que contrajeron matrimonio en 1986. Sus hijos Seth y Liliana han heredado la vena artística del padre y ahora es su nieto Nathan quien continúa el legado, tocando la armónica a su lado, recreando aquellas escenas tiernas que el pequeño Will protagonizaba en la nave Júpiter 2. Recientemente un video en Instagram donde abuelo y nieto improvisan melodías juntos se volvió viral, acumulando miles de mensajes cargados de nostalgia y cariño. El toque mágico sigue ahí, Will, comentó con nostalgia un seguidor en redes. Y no se equivoca. Aquel niño extraviado en la inmensidad galáctica se transformó en un verdadero maestro de las artes. Bill Mumy permanece hoy como una constelación viviente, un mapa estelar de talento puro y memoria agradecida, demostrando que los grandes personajes no solo envejecen, sino que evolucionan. Sin embargo, hay una parte de él donde Will Robinson persiste con la mirada clavada en el firmamento infinito, soñando eternamente con el camino de regreso a su hogar. Hablemos de June Lockhart. Si la nave Júpiter 2 tuvo un latido real, ese provenía del pecho de Maureen Robinson, una mujer que destilaba inteligencia, serenidad y una elegancia inquebrantable. Pero tras esa fachada de matriarca espacial capaz de apaciguar cualquier tormenta interestelar, se ocultaba una actriz con un destino marcado a fuego para convertirse en leyenda absoluta. La inigualable June Lockhart, nacida en 1925, no solo llegó al mundo, aterrizó en una dinastía. Hija de actores, los sets de rodaje fueron su patio de juegos y los guiones sus cuentos de buenas noches. Su bautismo de fuego ocurrió en plena adolescencia con Cuento de Navidad, compartiendo pantalla nada menos que con sus propios padres Jean y Kathleen Lockhart, en un debut soñado. No obstante, fue la vibrante década de los años 60 la que elevó su nombre al Olimpo de la inmortalidad televisiva. Al encarnar a la bioquímica de Perdidos en el Espacio, inyectó al frío género de la ciencia ficción algo inédito, hasta entonces calidez materna, sabiduría emocional y una profunda humanidad. June no se limitaba a actuar, ella inspiraba.
Su rol rompió moldes al no ser la típica acompañante pasiva, sino una líder pensante, una pionera en toda regla. En tiempos donde los salvadores del universo solían ser figuras masculinas, ella probó que el intelecto agudo y la ternura compasiva eran armas igual de potentes para salvar la galaxia. Su trayectoria profesional es un testamento de resistencia y arte abarcando la increíble cifra de más de 8 décadas ininterrumpidas bajo los reflectores. Brilló con luz propia en clásicos como Lassie o Petticoat Junction, además de dejar su huella en innumerables escenarios teatrales de prestigio. Aunque fue reconocida con nominaciones al Tony, su herencia más valiosa no reposa en estanterías de trofeos, sino en los millones de hogares que la adoptaron como la madre ideal. Generaciones completas maduraron observándola mientras guiaba con mano firme y amorosa a su familia ficticia a través de los peligros del cosmos. Al llegar al monumental año 2025, June Lockhart celebra un siglo de vida, 100 años. Reside en su santuario de Brentwood, California, el mismo refugio de siempre. Esa casa que ha custodiado durante medio siglo es ahora un museo vivo rodeado de retratos secos del pasado y un silencio lleno de paz. Se alejó del ojo público hace una década, pero su mente sigue siendo un filo brillante. Cada mañana devora el New York Times, analiza la política y mantiene su activismo ambiental. Su hija Anne Lockhart, recordada por Galáctica Estrella de Combate, suele compartir instantáneas, donde June nos regala esa sonrisa que una vez dominó la televisión. En esas imágenes, a pesar de los años, se percibe intacto ese brillo en la mirada, esa chispa de curiosidad que el tiempo no ha podido apagar. Su antiguo colega John Provost, de Lassie, lo resumió con una frase cargada de cariño y verdad absoluta. Dijo, «Ella es un tesoro nacional indiscutible y créanme, todavía sabe apreciar y beber un buen vino mejor que yo». Al cumplir los 100 años, June Lockhart trasciende la etiqueta de sobreviviente de la era dorada de Hollywood. Ella es la evidencia palpable de que las verdaderas estrellas jamás se extinguen. Simplemente aprenden a iluminar con una luz más suave y cálida. Pasemos a Angela Cartwright. Si la Odisea espacial tuvo un alma inocente, curiosa y profundamente empática, esa fue Penny Robinson, magistralmente interpretada por Angela Cartwright. Con tan solo 13 años, Angela ya poseía un currículum artístico que muchos veteranos adultos hubieran envidiado profundamente. Pero detrás de la niña risueña que corría por los pasillos del Júpiter, había una artista en constante evolución que nunca dejó de reinventarse. Nacida el 9 de septiembre de 1952 en Altrincham, Inglaterra, cruzó el charco hacia Los Ángeles siendo muy pequeña, desbordando talento desde el inicio. Mucho antes de perderse en el espacio ya había robado corazones como Brigitte von Trapp en La novicia rebelde, la cinta ganadora del Oscar que marcó una época. También se ganó al público como Linda Williams en El show de Danny Thomas, manteniendo su encanto durante 7 exitosas temporadas. Angela no solo creció frente a las lentes de las cámaras, estaba cimentando paso a paso un legado duradero en la cultura pop. En Perdidos en el espacio, su mirada inquisitiva y su naturalidad convirtieron a Penny en el símbolo de la pureza frente a lo desconocido. Mientras los adultos lidiaban con monstruos alienígenas y crisis técnicas, Penny se dedicaba a observar, absorber y soñar, representando a la audiencia infantil. Fue sin duda la primera niña exploradora icónica de la ciencia ficción en la pantalla chica, abriendo camino a futuros personajes. Y aunque la serie bajó el telón en 1968, el eco de su risa cristalina continuó resonando a través de las décadas. Hoy, en el año 2025, Angela cuenta con 73 años y disfruta de una vida tan vibrante y colorida como sus propias obras de arte. Felizmente casada desde 1976 con Steve Gullion, vive en Los Ángeles rodeada de creatividad, familia y dulces memorias.
Su estudio personal es un refugio luminoso, un universo en miniatura repleto de fotografías, collages y acuarelas, donde da rienda suelta a su imaginación. Allí no solo crea, sino que enseña y comparte su pasión con miles de admiradores mediante exposiciones y talleres virtuales. Uno de los proyectos que guarda con más cariño es su colaboración literaria con su hermano espacial, Bill Mumy, en el libro Lost and Found in Space. Una obra que ha sido reeditada y ampliada recientemente con anécdotas frescas y reflexiones maduras sobre aquella época dorada. En una entrevista del año 2024, Angela confesó, este libro es nuestra carta de amor a esa infancia compartida y a los fans que nunca nos abandonaron. Mantiene además un lazo inquebrantable con su hermana de sangre, la también famosa actriz Veronica Cartwright, compartiendo momentos entrañables. Juntas reviven recuerdos familiares en redes sociales, demostrando que a pesar del implacable paso del tiempo, conserva la misma sonrisa radiante. Y sobre todo mantiene la energía vital de aquella niña que miraba el universo con asombro, probando que, perdidos en el espacio, fue mucho más que un simple trabajo. Declaró conmovedoramente en 2023. No solo nos regaló un elenco, sino que forjó un linaje que trascendió la pantalla adoptando a cada fanático como parte de su propia sangre. Angela Cartwright no se limitó a ser Penny Robinson. Se consagró como la soñadora eterna que alquimizó una travesía galáctica en una odisea íntima compuesta de arte puro, recuerdos imborrables y amor incondicional. Si esta historia toca alguna fibra de tu alma, escribe el número 1 en los comentarios. Si no logra conmoverte, siéntete libre de dejarme un 0. Valoro inmensamente tu cruda honestidad. Ahora hablemos del enigma que fue Mark Goddard. Durante 3 intensas temporadas, Mark Goddard encarnó la valentía impulsiva y el encanto irresistible del mayor Don West, ese piloto temerario dispuesto a sacrificarlo todo para mantener a salvo al clan Robinson. Pero el giro que muy pocos vieron venir es que al apagarse los reflectores, Goddard decidió pilotar una nave radicalmente distinta, alejándose del brillo artificial para estrellarse deliberadamente en la trinchera de la vida real, llegando a este mundo bajo el nombre de Charles Harvey Goddard. En Minutes Zizinias, Lowell, Massachusetts, Goddard probó las mieles del éxito muy temprano. Con esa mirada de acero y una sonrisa que prometía el mundo parecía destinado al trono dorado de Hollywood. Lost in Space lo catapultó al estatus de ídolo global. Y sin embargo, cuando el telón cayó sobre la serie, en 1968 ejecutó una maniobra que aterrorizó a sus pares renunciar a la vanidad de la fama, una decisión que casi ningún actor tiene el coraje de tomar. Mientras sus colegas se desesperaban persiguiendo contratos millonarios, Mark hizo lo impensable. Se matriculó en la universidad. Obtuvo una maestría en pedagogía en el Bridgewater State College y dedicó más de 20 años a la dura labor de la educación especial para jóvenes con tormentos emocionales. Para él pararse frente a esos chicos fue el papel de su vida, superando con creces cualquier guión de ficción. En el set de grabación fingía ser un salvador de vidas. En el aula lo era de verdad. A pesar de la seriedad de su misión, Goddard jamás perdió su chispa humorística. Solía burlarse sin piedad de ese icónico traje plateado que le obligaban a usar, comparándose a sí mismo con una papa al horno trágicamente envuelta en papel de aluminio. Con el paso de las décadas aprendió a dejar de luchar contra su pasado y abrazó con calidez el culto que rodeaba a Lost in Space. Se convirtió en una figura habitual en las convenciones, firmando autógrafos incansablemente y compartiendo anécdotas profundas con legiones de fanáticos que se negaban a olvidarlo. Incluso honró la pantalla grande en la película de Lost in Space de 1998, pasando simbólicamente la antorcha a una nueva estirpe de exploradores. En el ocaso de sus años halló una serenidad profunda anclada en su fe y en un amor romántico. Unió su vida a la de Evelyn Pesulich, una profesora universitaria con quien compartió su set de viajes y su inquebrantable compromiso de servicio al prójimo.
Se transformó en ministro laico, sentándose al lado de almas que navegaban las oscuras aguas del duelo o la enfermedad terminal. Un héroe de ficción que metamorfoseó en un guía espiritual. Mark Goddard abandonó este plano el 10 de octubre de 2023 a la edad de 87 años. Su antiguo camarada Bill Mumy lo despidió con palabras que queman el corazón: un verdadero caballero, un actor magnífico, un alma noble. Y así se extinguió la estrella del mayor Don West, el piloto del Júpiter 2, quien cambió el frío vacío del espacio exterior por un universo infinitamente más vasto y complejo, el del corazón humano. Jonathan Harris. Hubo un instante sísmico en que la televisión comprendió que el villano podía ser en realidad el alma vibrante de la historia. Esa revelación tuvo nombre y rostro: Jonathan Harris, el inolvidable Dr. Zachary Smith, de Lost in Space. Un saboteador, un cobarde, un genio oculto y sobre todo un artista que transmutó la traición en comedia y elevó la excentricidad a la categoría de arte. Nacido como Jonathan Charasuchin el 6 de noviembre de 1914 en el Bronx, hijo de inmigrantes ruso-judíos, Harris nunca fue uno más del montón. Antes de pisar un escenario, aseguró un título en farmacología en la Universidad de Fordham, pero el destino tenía otros planes. Su lugar no estaba entre fórmulas químicas, sino bajo las luces del teatro. Con una elegancia cuidadosamente cultivada y un acento reinventado, una mezcla híbrida de aristocracia británica y teatro clásico, Harris construyó una persona más grande que la vida misma. Me inventé a mí mismo, solía declarar con una sonrisa pícara, reconociendo su propia creación. Cuando Lost in Space despegó en 1965, su personaje estaba escrito como un saboteador frío y calculador. Pero Harris vio algo más. Decidió transformar al villano en un bufón sofisticado, melodramático y absolutamente irresistible, acuñando frases inmortales como «Oh, el dolor, el dolor». El Dr. Smith pasó de ser el enemigo odiado a convertirse en el favorito indiscutible del Tiesi público. Su química eléctrica con el robot y el joven Will Robinson generó una de las duplas más amadas en la historia de la ciencia ficción televisiva. Tras el final de la serie, Harris no se desvaneció. Continuó su clase magistral de reinvención. Se adueñó por completo de la cabina de grabación, dedicándose al doblaje y prestando su inconfundible voz a personajes animados que marcaron a otra generación, como Manny la mantis religiosa en Bichos de Pixar, en Toy Story 2 y el profesor en Buzz Lightyear. Hasta su último suspiro fue fiel a su estilo teatral preciso y perfectamente encantador. Falleció en 2002, apenas unos días antes de cumplir 88 años. Su trabajo final, The Bolt Who Screwed Christmas, se lanzó póstumamente, una despedida tan excéntrica y única como su propia vida. Hoy, en 2025, su rostro sigue vigente en coleccionables pósters y el ciclo interminable de los memes. Sus frases siguen vivas en la cultura pop. Nuevas generaciones lo descubren y vuelven a caer rendidas ante su sarcasmo brillante. Su leal compañero de reparto, Bill Mumy, no titubeó ni un segundo al declarar una verdad absoluta: Perdidos en el espacio jamás habría existido sin la magnética presencia de Jonathan Harris. Él no era solo una parte del elenco, él era el alma misma del espectáculo. Jonathan Harris trascendió la simple actuación para convertirse en un auténtico alquimista de la escena, el hombre que nos enseñó que incluso en la inmensidad fría del cosmos siempre hay espacio para una villanía encantadora y una carcajada sofisticada. Y aunque su presencia física nos haya abandonado, su legado resuena con fuerza, flotando eternamente como un eco imborrable entre las constelaciones que él ayudó a hacer famosas. Ahora hablemos de una figura fascinante y a menudo subestimada, Martha Kristen. Mucho antes de enfundarse el traje de Judy Robinson, la sensata hija mayor de la familia galáctica más icónica de la televisión,
Marta ya arrastraba consigo una biografía personal tan dramática que superaba cualquier guión de Hollywood. Su llegada al mundo ocurrió en Noruega, justo en el corazón del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, nacida de una madre finlandesa y un soldado alemán, una figura paterna fantasma, a la que el destino decidió que jamás conocería. El rumbo de su vida cambió drásticamente cuando a la tierna edad de 4 años fue rescatada de la incertidumbre al ser adoptada por una amorosa pareja estadounidense. Fue una travesía épica que inició entre los escombros de una Europa devastada y cruzó vastos océanos para culminar finalmente bajo los brillantes reflectores de los grandes estudios. Para el momento en que aseguró su lugar como Judy en la serie, ya contaba con un currículum envidiable habiendo trabajado bajo la dirección de leyendas como Alfred Hitchcock y el mismísimo Walt Disney. Con una belleza serena y una voz que transmitía paz, dio vida a un personaje que, si bien a menudo quedaba eclipsado por robots ruidosos y alienígenas, era el pilar de gracia y calma en medio del desorden interestelar. En ese torbellino cósmico, Judy se erigía como la hija ideal, aportando una sensibilidad y racionalidad profundamente humanas que equilibraban la locura del espacio. Aunque la fama mundial tocó a su puerta muy temprano, Marta jamás se dejó seducir por la ambición desmedida, ni buscó ser una estrella eterna en las portadas de revistas. Tras la cancelación de la serie en el año 1968, tomó una decisión radical: eligió la tranquilidad del teatro, el arte y la familia por encima del bullicio del espectáculo. Continuó aceptando papeles pequeños de vez en cuando, pero su brújula moral siempre apuntó hacia su vida personal, protegiendo su intimidad con celo. En el año 2016, tras enfrentar la devastadora pérdida de su esposo Kevin Kane, Marta encontró refugio en la escritura, el activismo animal y el amor incondicional de su hija y sus nietos. Hoy en día, con 80 años de sabiduría, a cuestas, sigue deslumbrando como una figura central y radiante en cada convención, donde los seguidores de la serie se reúnen para honrarla. En esos encuentros nostálgicos, se reúne con sus viejos cómplices Bill Mumy y Angela Cartwright para compartir risas y cantar viejas canciones de Bob Dylan, reviviendo la magia de antaño. Al verlos da la impresión de que la década de los 60 nunca terminó, como si la nave Júpiter 2 siguiera orbitando intacta en los rincones de sus memorias compartidas. Marta Kristen no se limitó a interpretar a una Robinson. Ella encarnó esa esencia siendo una mujer que atravesó el tiempo, el dolor y distancias inmensas para finalmente hallar su verdadero hogar. Y en cada sonrisa cálida que regala a sus admiradores se esconde una promesa silenciosa de gratitud y resistencia. Porque nos ha demostrado que algunas estrellas poseen una luz interior tan potente que no necesitan galaxias enteras para brillar con fuerza propia.